Ellensburg es una pequeña ciudad del estado de Washington, Estados Unidos, la cual se encuentra envuelta en un particular misterio desde 1997, cuando se encontró una especie de túnel que rápidamente fue apodado como el Pozo Sin Fondo. Aunque hoy en día se le conoce más bien como Mel's Pit o Mel's Hole, este nombre proviene de Mel's Waters, un hombre que durante una misión de radio decidió telefonear para informarle a los radioescuchas y a todas las personas que se encontraban en el lugar que había encontrado un hoyo del cual no se conocía su profundidad y que aparte estaban sucediendo cosas muy extrañas. Hola, yo soy Wendy, bienvenidas a un nuevo video de misterio mientras me maquillo. A petición de Miguel Ángel Figueroa, el día de hoy te traigo esta maravillosa leyenda del Pozo Sin Fondo. Si quieres saber todo acerca de esta fascinante historia, ve por tu bebida favorita, ponte cómoda y vamos a comenzar. Hace 20 años, una llamada telefónica comenzó un mito que ha llevado a miles de personas a obsesionarse con esta historia. Y es que el 21 de febrero de 1987, Mel Waters llamó a un programa de radio llamado Coast to Coast, que lo conducía Art Bell. Este era un programa nocturno muy popular que estaba dedicado a lo sobrenatural. Yo lo imagino algo así como La Mano Peluda de México. Este programa de radio era prácticamente conocido en todo el territorio nacional de Estados Unidos. Mel Waters contó la historia del agujero que se encontraba en su terreno y obviamente con esto llamó la atención de miles de personas rápidamente. La llamada que hizo a la radio duró poco más de 30 minutos, en donde explica a lujo de detalle todo acerca de ese agujero. Dice que intentó medir la profundidad atando una libra de peso y después de bajar esa libra por más de 24 kilómetros aún no encontraban el final. Esto despertó la curiosidad rápidamente de todos los oyentes porque hasta ese momento solamente se conocía una cueva que tenía una profundidad de aproximadamente 2 kilómetros únicamente. De hecho, después de esta llamada, un gran número de geólogos se interesaron por conocer la historia de este gran hoyo en la tierra. La locación del hoyo nunca fue revelada con exactitud, pero lo que hizo que las personas creyeran en la historia que estaba contando Mel fue la forma en cómo es que lo estaba contando. Lo único que él mencionó es que el hoyo se encontraba en su propiedad y su propiedad se encontraba cerca de Ellensburg, Washington. Waters mencionó que el agujero siempre se había usado para tirar cosas inservibles. Esto incluía basura, muebles, chatarra y todo tipo de cosas que las personas se querían deshacer de ella. Mencionó que las personas llevaban muchísimo tiempo haciendo esto, que lo que tiraban a ese agujero pues nunca más volvía a aparecer. Incluso también mencionó que cuando las personas tiraban cosas, por más grande que fuera, nunca se escuchaba cuando llegaban al fondo. Simplemente las cosas caían y desaparecían. Algunos expertos mencionaban que la profundidad de este hoyo iba más allá a lo que el hombre conocía del centro de la tierra. El desconocimiento que se tenía sobre la profundidad del agujero no era lo único misterioso. De hecho, Waters también contó en el programa que pudo ver algo que le heló la sangre. Y es que él dijo que un día uno de sus vecinos se acercó a él diciéndole que su perro había fallecido y que si podía tirar el cuerpo al hoyo. Para esto, Waters accedió, lanzaron al perro al agujero y ellos pues después de esto simplemente se quedaron platicando un rato más hasta que de repente vieron a un perro correr cerca del agujero. Ambos rápidamente lo identificaron como el mismo perro que habían tirado hace unos cuantos minutos al agujero. Como era de esperarse, al principio dudaron si era el mismo perro o simplemente era otro muy parecido, pero el vecino de Waters estaba completamente seguro de que se trataba del mismo perro. Lo que hicieron para sacarse de dudas fue llamar al perro. El perro simplemente se acercó a un
unos metros de ellos, y cuando el perro hizo eso, ahí pudieron confirmar que se trataba del mismo perro que hacía unos pocos minutos lo habían tirado al agujero. ¿Cómo se dieron cuenta que era el mismo perro? Bueno, pues traía el mismo collar con su placa. Sin embargo, después de que esto pasó, el perro los miró por unos cuantos segundos y se dio la media vuelta y simplemente se fue como si no los conociera. Otra de las cosas que llegó a mencionar Waters es que los objetos cerca del agujero hacían cosas muy extrañas. Uno de los ejemplos que él mencionó es que cuando él iba a tirar cosas en ese agujero, algunas veces llevaba una radio pues para escuchar algo mientras hacía sus deberes, y dijo que uno de los días en donde estaba haciendo pues lo habitual, puso una de las emisoras que a él le gustaban mucho, pero que de repente se comenzaron a escuchar sonidos y voces muy extrañas. No era un mal funcionamiento de la radio, sino más bien parecía que esta estuviera captando alguna señal como muy lejana. Dice que pudo escuchar siniestros cánticos y canciones muy antiguas. Otra de las cosas que él mencionó que a las personas les causaba mucha curiosidad es que él dice que cuando alguien gritaba o él gritaba dentro del agujero no se escuchaba ningún eco, lo cual es sumamente anormal. Con todo lo que estaba ocurriendo, Waters decidió hacer muchas más pruebas para ver si podía explicar un poquito más sobre lo que ocurría dentro del agujero, antes de volver a llamar a la radio y dar pues más información. Básicamente él lo que no quería es que se rieran o se burlaran de él, y es por eso que quería hacer más pruebas sobre todo esto sobrenatural que estaba sucediendo dentro de su terreno. Y bueno, para este momento ya había hecho el experimento del hilo, también ya había pasado lo del perro, pero como ya dije, tenía que hacer muchos más experimentos antes de avisar pues todo lo que estaba ocurriendo. El siguiente experimento fue hacer bajar un cubo de hielo hasta más o menos unos 500 metros del agujero. Al subirlo pudo comprobar que el hielo no se había derretido, sino más bien se había convertido como en una especie de gelatina que despedía calor. Obviamente todo esto desafiaba por completo las leyes de la física, y a pesar de que ya había hecho 3 pruebas y ya había confirmado lo que él pensaba, decidió hacer una prueba mucho más extrema. La siguiente prueba que él decidió hacer fue bajar una oveja al hoyo. Aquí hay un poquito de confusión porque no se sabe si la oveja pertenecía a él o pertenecía a uno de sus vecinos. El punto es que bajaron a una oveja. Utilizaron unas cuerdas con la misma distancia con la que se había bajado el cubo de hielo, o sea, aproximadamente 500 metros. Dicen que conforme iban bajando la oveja, esta se ponía cada vez más nerviosa, y cada vez que la bajaban más, esta se movía cada vez más bruscamente y aparte pegaba unos gritos horribles. Pero de repente la oveja simplemente se cayó, o sea, guardó silencio y dejó de moverse. Waters subió a la oveja y dice que parecía como si lo hubieran cocinado viva. Lo más extraño de todo esto es que algo se movía dentro de la oveja. Al principio pensó que esta estaba embarazada, pero pronto descubrió que era algo mucho peor. Lo que hizo fue abrir a la oveja para saber qué era lo que estaba pasando, y dice que en su interior había lo que parecía ser un feto de un bebé con grandes ojos azules humanos. Este extraño ser salió de la oveja, lo miró por unos segundos y después simplemente saltó al hoyo y desapareció. Y por muy irracional que suene esta historia, las personas que lo estaban escuchando en la radio quedaron completamente impactadas por la manera en la que él estaba explicando lo que estaba sucediendo. También mencionaron que no solo Waters apreció algunos extraños fenómenos, sino también algunos de sus vecinos.
vecinos, los cuales declararon ver luces en la zona donde se encontraba el agujero. De hecho, uno de los vecinos incluso llegó a decir que vio un rayo de luz negra salir del agujero. Esto no se sabe si es verdad o no, lo que sí es que causó que todos los vecinos tuvieran miedo de pasar por ese lugar. Esta historia de terror contada en la radio tuvo demasiado impacto en todo el país. De hecho, este agujero se hizo prácticamente famoso de un día a otro. La historia que Waters contó se hizo tan famosa que incluso el gobierno federal de Estados Unidos decidió intervenir para saber si lo que se estaba contando era verdad o no. En una entrevista que se le hizo a Waters tiempo después, mencionó que un día llegaron un grupo de personas por parte del gobierno diciéndole que su propiedad estaba clausurada. Él obviamente preguntó por qué y quería saber qué era lo que estaba pasando, pero ellos simplemente se limitaron a decir que eran parte del gobierno federal y que el motivo era un accidente de avión que había ocurrido en su terreno. Contó también en esa misma entrevista que empezaron a llegar vehículos y gente vestida con trajes especiales como para protegerse de la radiación, que también le prohibieron moverse dentro de su propio terreno y por si fuera poco, también le prohibieron acercarse al hoyo. Tiempo después de que esto ocurriera, miembros del gobierno federal le hicieron una muy jugosa oferta a Waters. Le dijeron que sus tierras quedaban confiscadas por temas de seguridad nacional, aunque se le compensaría adecuadamente. Básicamente, el gobierno compró su terreno. El gobierno le ofreció, según algunas informaciones, que el gobierno le había ofrecido $250,000 mensuales para que este se fuera del terreno y no volviera a hablar del tema nunca más. Obviamente Waters vio esa cantidad de dinero y pues aceptó sin oponerse y poner resistencia ni nada. De todos modos, pues no se podía hacer nada frente a la decisión del gobierno federal, claro. Simplemente tomó el dinero y se mudó a Australia. Este curioso comportamiento del gobierno y su empeño por comprar el terreno de Waters, incluyendo obviamente la parte del hoyo, levantó muchísimas preguntas y muchas sospechas entre las personas. Muchos comenzaron a pensar que esta historia era verdadera y no solamente como un cuento más de la radio. Y bueno, una de las condiciones que le puso el gobierno a Waters después de que le ofreció el dinero y todo esto es que, como ya dije, nunca más regresara a su antiguo hogar. De hecho, no querían que ni siquiera hablara de ningún agujero y mucho menos de cosas paranormales. Pero parece ser que Waters volvió a Washington después de un tiempo, lo cual obviamente esto no le gustó a algunas personas. Waters mencionó en otra entrevista que la policía lo había metido en un autobús rumbo a San Francisco y que de hecho no se acuerdan nada de lo que pasó ahí. Dice que parece ser que cuando lo subieron al autobús lo drogaron y le dieron una paliza porque cuando lo bajaron de ahí a le faltaban algunos dientes y tenía marcas como si hubiera sido maniatado. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué regresó a su antiguo terreno si ya le habían pagado para que se fuera y desapareciera? La verdad es que existen muchísimas teorías sobre el destino de Waters. Muchos piensan que se fue por un mal camino. Algunos dicen que no le fue tan bien en Australia y que volvió a reclamar más dinero pues para guardar silencio. También algunos piensan que puede tener problemas de drogas y alcohol y pues eso explicaría un poco más su estado tan deteriorado. También otras personas piensan que cuando Waters se fue a Australia a vivir, el gobierno de Estados Unidos trató como de desacreditar lo que él decía y pues para desacreditar a una persona es mucho más fácil inventarle toda una vida de drogas, alcohol y mil cosas, porque así pues las personas van a pensar que no se encuentra del todo en sus 5 sentidos. Aún así, y lo más curioso es que esos terrenos seguían siendo propiedad del gobierno de Estados Unidos, los cuales se encontraban completamente cerrados y claramente no eran por un
accidente de avión. Lo cierto de todo esto es que desde que el gobierno se hizo cargo de esta zona, cualquier persona que intente encontrar el agujero solo encontrará algunas vallas y señales de prohibido el paso. De hecho, un equipo de televisión viajó hacia el lugar donde supuestamente se encuentra el agujero y con lo único que se toparon fue con un montón de señales y con una gran presencia militar en el lugar. Muchas personas que conducen como alrededor del lugar juran haber visto un rayo negro salir del agujero. Después de que apareció el Google Earth, dicen que muchas personas pues se dedicaron a buscar el lugar. Lo interesante de esto es que el lugar donde se supone que se encontraba el hoyo aparecía un gran cuadro blanco que cubría todo el terreno y también sus alrededores. Lo cierto de todo esto es que Waters dice que el día que él muera quiere que su cuerpo sea arrojado por ese hoyo. Este hoyo se ha mantenido como un misterio hasta la actualidad. Se sigue hablando de este hoyo en muchos programas de televisión, radio y todo eso que se dedican más como a lo paranormal. Esta de verdad se ha convertido en una de las leyendas urbanas más famosas que existen hasta nuestros días. Hoy en día no se sabe exactamente dónde es que se encuentra ese hoyo con exactitud. Ya han pasado muchísimos años y pues los terrenos van cambiando conforme pasa el tiempo. Durante los últimos años se han creado grupos de personas dedicados a explorar zonas paranormales para intentar saber exactamente en dónde se encuentra este hoyo y pues visitarlo y saber qué es lo que pasa. De hecho, esto se ha convertido en una obsesión para muchísimas personas. Muchas personas están convencidas de que este hoyo está lleno de secretos y que el gobierno de Estados Unidos no quiere revelar. Y aunque el entusiasmo de esta historia poco a poco se ha ido apagando, hoy en día, al ser un mito urbano, cada cierto tiempo surgen personas que dicen y aseguran que Waters tenía razón, que ha encontrado un hoyo sin fondo en los alrededores de Washington en donde suceden cosas paranormales. ¿Realidad o conspiración? Nadie lo sabe con exactitud. Lo que sí es que esta historia se ha convertido en una muy interesante leyenda urbana que ha llegado hasta nuestros días. Pero para ti, ¿es mentira o una realidad?